Hola, buen día. Deseo que estés teniendo un excelente inicio del fin de semana. Mi nombre es Gabriela Laví y el día de hoy vamos a platicar sobre la prédica del domingo, ser eficaces y efectivos es nuestra razón de ser. Y quiero iniciar con Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo sé que, el domingo hablaban sobre las metas, los sueños que tenemos, y yo sé que de manera personal tenemos muchos propósitos y que algunos de ellos los hemos alcanzado y otros siguen estando ahí, tal vez en el tintero o en un proceso. Sin embargo, esto que dice este salmo es súper fuerte. Si Jehová no edificare la casa, ¿en dónde estamos edificando nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes? ¿Realmente está valiendo la pena el esfuerzo, la energía, el tiempo, el dinero, todo lo que estamos invirtiendo en lo que estamos haciendo? Esa es una pregunta. Si tú dices, sí, sí está valiendo la pena, qué bueno, me da muchísimo gusto, pero realmente Dios está dirigiendo nuestros pasos, porque si Él no edifica la casa, en vano trabajamos. Y pudimos darnos cuenta ahora en los tiempos de pandemia, cómo de repente lo que teníamos asegurado fue pues prácticamente desechado y caímos en mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. Muchas empresas terminaron sus relaciones con los trabajadores, muchas cerraron porque no sabían si iba a haber el sustento económico y los recursos para poder mantenerla activa. Y entonces de repente este estilo de vida que llevábamos y en los cuales teníamos puesta tal vez nuestra esperanza y la certeza de que pues me iban a pagar en la próxima quincena o iba a recibir un sueldo, de repente se fue. Y yo me he cuestionado mucho últimamente, ¿no? De repente, hemos tenido apagones en la ciudad y quedamos ahí a la deriva de que, a ver hasta qué hora nos conecta nuevamente la luz si se fue el agua. Y no podemos ser ciegos ante la realidad de que en los últimos tiempos cosas como estas iban a pasar. Mm, Realmente, si nosotros no ponemos nuestra esperanza en Jesús, en Dios, no, no hay nada que pueda rescatarnos. Podemos trabajar, podemos luchar en nuestra fuerza, pero al final la última palabra siempre la va a tener Dios. Y así como Él le daba a su pueblo el maná todos los días y que lo llevó al desierto y Él decía, no tengan miedo, yo les voy a proveer. Y entonces todos los días caía este maná, pero él pidió que no lo guardaran, que no guardaran como provisiones para el día siguiente. Y hubo gente que en ese temor, voy a tener o no voy a tener el día de mañana, lo guardó. Y cuando iban a verlo, eso era polvo, era tierra, no servía para comer. El maná caía el día de hoy. Y con esto no te estoy llamando a que vivas de una manera mediocre o que te conformes, para nada. Dios también nos ha llamado a ser excelentes en el lugar en el que estamos, pero sí que nuestra confianza esté puesta en Él, que el día de hoy no te va a faltar absolutamente nada. El hermano que compartía con nosotros, Lalo, este tema, él decía que él había tomado como muchas decisiones en negocios y que le había costado muchísimos años y él ahora podía compartirlo con nosotros. Y cuando él empezó a orar y a poner su confianza en Dios, pues, ¿qué es lo que está logrando el día de hoy, no? Tiene esta casa, hogar en donde muchas vidas de pequeñitos son cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque está alineado al propósito de Dios. Y si nosotros no alineamos nuestra vida, nuestros anhelos y nuestros deseos a lo que Dios tiene para nosotros, yo no digo que Dios no te va a bendecir, sí lo va a hacer, porque Él es fiel, Él es justo y Él no miente. Pero, ¿qué cosas estamos perdiendo? Podríamos tener cosas aún mayores, cosas que Él ha prometido, porque su palabra dice que sus planes son más grandes que nuestros planes y que son de bien y no de mal. Y a lo mejor nos estamos conformando con lo que podemos crear en nuestras fuerzas físicas, económicas, con nuestras relaciones incluso, ¿no? Nuestras relaciones con la gente. Tengo tal contacto y él me puede apoyar. ¿Qué ocurre cuando todo eso se va? ¿A dónde recurres tú cuando todos esos recursos se agotan? Vamos corriendo con Dios, cuando Dios debería ser nuestra primera opción. Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que me dirija? Está bien que tome este trabajo, está bien que entre a esta relación, está bien que
no sé, llévame al lugar donde tenga que estar, porque luego nos metemos en cada situación porque no buscamos la guianza y la sabiduría de Dios. Y una vez más, Dios sí puede que te bendiga, sí, sí te va a dar lo que requieres, porque Él no te va a abandonar, pero ¿qué cosas estás perdiendo? Tal vez estamos perdiendo su misma presencia por estar afanados en lo que vamos a obtener, o en las deudas, o en la salud, y estamos dejando de ver nuestro propósito principal, que es conectarnos con nuestro Creador. Y todo esto, pues obviamente no es sencillo, porque nuestra carne y todas estas mentiras que escuchamos sobre vas a vivir endeudado, no te va a alcanzar, no vas a tener para comer, cómo vas a pagar la escuela de tus hijos, todo eso llega a angustiarnos. Pero Jesús dice que no tengamos miedo, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos y Él puede hacer milagros en la situación en la que te encuentras el día de hoy, siempre y cuando nosotros volteemos nuestra mirada a Él y le entreguemos lo que queremos, lo que anhelamos. Si Dios dice no, tiene un propósito. Si dice sí, tiene un propósito. Y si nos dice espera, también hay un propósito por cumplir. Que nuestra prisa terrenal, que nuestros tiempos que podemos percibir humanamente, no nos lleven a desconfiar y a vivir en angustia, porque Jesús es más grande y los tiempos de Dios, aunque suene ya hasta en tono de burla, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, pero realmente lo son. Y Él va a llegar justo a tiempo, como cuando iba con los discípulos en la barca y Él estaba descansando, dormido, y los demás estaban súper angustiados, creían que iban a morir, y Él se levantó así de, ¡ay, qué pues, qué traen, ¿no? Y Él pudo calmar esa tormenta. Y pues bueno, hay tantos, tantos, tantos ejemplos en la Biblia de cómo Él ha rescatado a sus hijos, ha rescatado a su pueblo, cómo Él nos corrige también porque nos ama. Pero para eso es importante que pasemos tiempos de intimidad con Él, donde podamos desarrollar nuestro oído espiritual para aprender a escucharle y aprender a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Espero que esta palabra sea de bendición. Te recuerdo que estamos próximos a tener el Congreso de Amistad Nueva Creación, volviendo al primer amor. Cualquier información puedes encontrar en la página de Facebook. Para nosotros será un honor recibirte y que puedas escuchar y recibir lo que Dios tiene para ti. Te deseo un excelente fin de semana y nos vemos pronto.